Hola, reciban todas y todos un muy cordial saludo desde la Comisión Nacional contra las Adicciones en el sur del Valle de México. Soy el doctor Gadi Zabicki, comisionado nacional, y para mí este 4/20, que es un día particularmente significativo en lo que tiene que ver con el consumo de sustancias, estoy muy contento de acompañarte en esta serie de programas Cuida tu Salud Mental, que semanalmente se imparten desde la Secretaría de Salud, desde esta Comisión Nacional contra las Adicciones. El día de hoy, como ya lo he mencionado, vamos a hablar un poco más sobre la cannabis. Ustedes bien saben que este es un tema en donde sigue la mata dando, literalmente, y tenemos muchísimo para hablar sobre este menester. Hemos tocado aquí temas muy importantes que tienen que ver con la biología del cerebro humano, de su fisiología, de la planta, de su consumo, de sus propiedades medicinales, de algunas situaciones también de tipo cultural, pero no podemos dejar de lado a una situación muy importante que debe de abordarse siempre que hablamos de sustancias psicoactivas y que tiene que ver con la parte no amable del consumo. En realidad, en la naturaleza, casi cualquier cosa en exceso tiene un potencial nocivo. Tomar demasiada agua, más de 5 litros de agua en un adulto de 70 kilos, ya se considera una intoxicación hídrica y puede traer problemas importantes para nuestro equilibrio electrolítico, nuestro equilibrio hídrico. El vino, el chile, muchísimas sustancias, si no se consumen de manera adecuada, pueden tener consecuencias negativas en mayor o menor grado para el ser humano. Entonces, en primer lugar, y acorde con lo que se sabe y con lo que nos ha ido demostrando la ciencia durante esta última temporada, sabemos que las personas cuyo cerebro se ha desarrollado ya de manera completa, la cannabis tiende a ser un producto, una sustancia que no genera demasiados daños a la salud. La podemos incluso referir como una sustancia de uso relativamente inocua, una vez más, en adultos sanos. Sin embargo, si nosotros desmenuzamos a la población mexicana y nos ponemos a observar qué sucede con cada uno de estos estratos, y nos vamos a la gente menor de 20 años, por usar un número redondo, nos damos cuenta que la cannabis deja de ser en realidad una sustancia tan inocua y empieza a asociarse a diversos tipos de problemas, en especial relacionados a la salud mental, pero también con respecto a algunos aspectos de nuestra salud física. Como un primer punto, quisiera yo hablar de cómo voy a abordar este tipo de información y quisiera hacerlo a través de lo que son los mitos y las realidades del consumo. Entonces yo iré señalando algunas de estos elementos e iré tratando de dar un fallo, de tratar de esclarecer cuál es la verdad al respecto. Debemos de decir también que no todas las personas que usan cannabis son dependientes, ni siquiera son abusadoras. El número más grande de personas que se ponen en contacto con la droga, digamos que ocurre entre los 15 y los 20 años, estos se llaman experimentadores, y la gran mayoría de estas personas consumen por un par de veces, saben lo que es el efecto de la cannabis y nunca más la vuelven a consumir. En realidad este grupo representa cero de riesgo para la salud pública, no es en realidad un problema para esta secretaría. Después tenemos a las personas que llegan a un consumo integrado, que significa que son personas que compran cannabis, que tienen habitualmente cannabis, que es una actividad que forma parte de su estilo de vida, de sus actividades diarias, de lo que hacen con sus amigos, con sus hobbies. Y cuando este consumo se da de manera controlada, que no representa un problema para este adulto, que no le genera problemas en casa, de tipo vehiculares, en el trabajo, en lo académico, tampoco representa como tal un problema a la salud. Sin embargo, si atravesamos este punto, llegamos a lo que se le conoce como uso pesado. Y son personas que empiezan a fumar desde la mañana, por ejemplo, que están todo el día fumando 5 o 6 veces una dosis de cannabis, que lo hacen diariamente y que lo hacen también indistintamente de cuáles son las actividades que están realizando. Aquí podemos empezar a ver que ya existe un cierto tipo de pérdida de control sobre el consumo y es lo que se puede proyectar hacia el futuro como un problema. También debo de decir que estas personas, cuando siguen con este consumo, sobre todo cuando hay factores psicológicos, genéticos, medioambientales,
pueden caer en una parte que ya le consideramos patológica y es a lo que le consideramos el abuso de una sustancia o el consumo riesgoso o problemático. Estas son personas que quieren dejar de fumar, pero ya no lo pueden hacer tan fácilmente, que destinan mucho tiempo, mucho dinero a conseguir las drogas y a recuperarse a veces de las consecuencias del consumo, de las parrandas, desertan de la escuela, tienen problemas con la pareja, tienen problemas en su salud física, pues porque el estilo de vida al que se han acogido conlleva algunos de estos riesgos. Y finalmente, cruzamos un punto a donde llega entre el 7 y 9% de las personas que consumen cannabis, que es la dependencia per se. Y estas son personas que no pueden dejar de fumar fácilmente cannabis, no pueden dejar de consumirla, porque si lo hacen, tienen lo que se conoce como un síndrome de abstinencia. Y estos son síntomas y signos que presentamos los seres humanos cuando quitamos abruptamente una droga. Por las características de la cannabis, que dura muchísimo tiempo en nuestra sangre, el síndrome de abstinencia de la cannabis no se puede comparar con el del alcohol o el del opio o el de los tranquilizantes o la cocaína, que son mucho, mucho más severos. El síndrome de abstinencia de la cannabis se caracteriza por un poco de colitis, de dolor en el abdomen, quizás algunos escalofríos, alguna dificultad para dormir, dolores de cabeza, quizás un poco la baja del apetito, un poco de mal humor, pero rara vez sobrepasa las 72 horas y el individuo vuelve a su estado basal. De tal manera que el síndrome de abstinencia de la cannabis no pone en riesgo a la vida del sujeto, pero sí conlleva el que exista un deseo, un hábito, una pulsión psicológica muy persistente de querer seguir consumiendo. Es muy importante comentar también que el aspecto de no consumir cuando somos jóvenes obedece a cuestiones totalmente biológicas. Cuando los seres humanos nacemos, cuando somos recién nacidos, en realidad nuestro cerebro está casi mapeado por dónde van a pasar realmente los tractos neuronales, porque todavía no está terminado. Y a partir de ese día que empezamos a nacer en nuestra vida extrauterina, nuestro cerebro se empieza a conectar, empiezan a haber sinapsis, empiezan a conectarse una neurona con la otra, y esto se llama plasticidad cerebral. Y esta plasticidad cerebral se da en función de lo que nos sucede como individuos. La alimentación que tenemos, la estimulación temprana, el amor de nuestros padres, el medio ambiente, el estímulo que tenemos de la televisión, de la escuela, de los centros religiosos. Y todas estas experiencias se van quedando plastificadas en el cerebro. Esto se da en parte por una sustancia que se llama BDNF y que es un elemento que ayuda, que propicia la maduración cerebral y que es modificado también por el consumo de cannabis, de tal manera que si un chavo, una chica de 14, 15 años empiezan a consumir cannabis, tienen herencia para ello, tienen gran disponibilidad para ello, desertaron de la escuela, tienen riesgo para desarrollar una situación de dependencia, de no poder dejar de consumir y empiezan a sumarse riesgos para que otras cosas salgan más en la vida, como tener embarazos no deseados, como brincar a otras drogas más duras, como involucrarse en situaciones de violencia o de infracciones con la ley. Entonces, en ese sentido, cuando atravesamos los 22, 23 años, si bien el cerebro nunca se queda por completo inactivo ni deja de formarse, sí entra en una velocidad por completo distinta, ya el peligro que representa la cannabis en gente joven, pues prácticamente desaparece. Un elemento muy importante que se ha visto y que se ve mucho en la literatura, en las revistas, en los libros que tocan este tema, tiene que ver con los síntomas psicóticos que se asocian al consumo de la marihuana o de la cannabis. La psicosis es una parte muy importante de la psiquiatría, es una de las enfermedades más importantes y más incapacitantes que hay en la psiquiatría e implica básicamente 4 o 3 cosas. La primera son alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales, olfativas, ideas delirantes o ideas extrañas, ideas que no se comparten por las demás personas. Y en tercer lugar, la desorganización del pensamiento. La gente cuando tiene un cuadro de psicosis no puede hilar, no puede organizar sus ideas de manera como normalmente lo hace. Y a veces este cuadro psicótico puede ser algo transitorio
pero a veces, como en el caso de las personas que padecen esquizofrenia, se convierte en una condición que dura para toda la vida y que se puede tratar, se puede manejar, pero siempre es deseable evitar, por supuesto. Entonces, en un estudio muy importante que se hizo en una ciudad en Nueva Zelanda que se llama Dunedin, hicieron un estudio en miles y miles y miles de chavos y compararon los que habían consumido cannabis contra los que no habían consumido cannabis. Y se dieron cuenta que de los jóvenes, esto se hizo en el servicio militar, aquellos que sí habían fumado marihuana tenían hasta 7% más de riesgo de desarrollar estos síntomas psicóticos, lo que es muy importante y muy deteriorante para la salud de estas personas. Después de eso, seguimos investigando a este grupo de personas que desarrollaron psicosis por la cannabis y nos dimos cuenta que esto empieza incluso desde el mismo DNA que tenemos cada uno de los seres humanos. Nos dimos cuenta que hay un tipo de DNA que sí provoca psicosis cuando se fuma cannabis y otro tipo de DNA que no provoca psicosis cuando consumimos cannabis. Y al paso en el que va avanzando la tecnología, muy probablemente dentro de unos años, así como las personas con diabetes se pueden tomar una gotita de sangre para conocer su azúcar, seguramente podremos tomar una gotita de sangre o unas cuantas células de la parte de adentro del cachete, meterla en un tubo de ensayo, y este estudio nos podrá decir si nuestra genética es peligrosa en función de la psicosis cuando consumimos cannabis. De tal manera que esto es una medida de reducción de daño, pues cuando menos para que las personas que están en un riesgo alto así lo sepan y puedan tomar esta decisión de manera más correcta. La cannabis tiene una serie de características como droga que la hacen única y realmente diferente a todas las demás. Por ejemplo, los productos directos de la cannabis natural en ningún lugar del mundo han generado una reacción alérgica. Y eso es algo que no podemos decir de ningún otro medicamento. Y también debo de decir que no existen en el planeta, en ningún lugar de la historia y en ninguna persona, una dosis mortal directamente causada por el tetrahidrocannabidiol, que es la molécula activa presente en la cannabis. Fíjense el peso de esto que les digo. Nunca nadie en ningún lugar ha muerto directamente por la cannabis. Sin embargo, hay algunas situaciones en donde la cannabis se puede volver muy peligrosa. Y les voy a hablar de un elemento en especial que está muy relacionado con cómo consumimos sustancias en nuestro país. Probablemente esto suceda en todo el mundo, pero en México tiene un sello particular. Cuando hemos bebido alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones, si hemos bebido cerveza o tequila o vino, y estamos intoxicados, hemos bebido más de la norma y nos sentimos borrachos, por decirlo de alguna manera, en ese momento el consumo de cannabis es intensamente peligroso, porque si coincide el punto de concentración alto del alcohol con el punto de concentración alto de la cannabis, sucede una caída de la presión arterial, se pierde la conciencia, los chavos normalmente caen sin tener tiempo ni de meter las manos, se acompaña de vómito, se acompaña de un estado pues de no poder responder, de estar como casi estuporoso, y los chavos le llaman a esto que le da a uno la pálida. Ese es el término que normalmente se elige. De tal manera que si tienes la edad, puedes consumir alcohol sin manejar, obviamente, y si tienes la edad y tú así has decidido hacerlo en el contexto de la legalidad, que en algún momento sucederá, podrás consumir cannabis. Pero no lo hagamos de manera conjunta porque se triplican los riesgos de ambas drogas. Una parte muy importante de los accidentes en personas que han bebido alcohol suceden cuando se consume con cannabis y viceversa. La cannabis no genera grandes problemas hasta que empezamos a hacer esta interacción farmacológica. También debo de decir que cuando hablamos de los consumidores de cannabis, estamos hablando de dos grandes grupos y es muy importante hacer esta diferenciación. El primer grupo son los pacientes vírgenes, los pacientes naïf, los pacientes que nunca se han sometido a la cannabis. En estas personas, la primera vez que alguien fuma de un cigarrillo de marihuana potente o come un producto de cannabis con cantidad elevada de THC, va a tener un cuadro de intoxicación muy severo.
muy severo al grado de que por supuesto se le recomendaría no manejar un vehículo automotor, no utilizar maquinaria pesada, sierras. Se le recomendaría también tener mucho cuidado de cómo está en la vía pública, porque algunos de sus reflejos y de su manera de percibir el tiempo y el espacio pueden estar alterados. Por supuesto, a las compañeras, a las mujeres, se les invita a que sean particularmente cuidadosas, porque el consumo de cannabis puede relajar algunos aspectos sobre los que tenemos que estar alertas para prevenir promover y prevenir nuestra integridad física, sexual, etcétera, etcétera. Y cuando la cannabis se consume, en cambio, cuando se usa por una persona que lo ha hecho de manera crónica, todos estos efectos incapacitantes disminuyen a cero. En realidad, una persona que ha tenido una carrera de consumo de cannabis largo, si lo ponemos en un simulador de manejo y lo comparamos con lo que le pasa a una persona que está intoxicada, pues no tiene nada que ver. La gente que maneja y toma va a matar a otras personas. Y esto no se cumple de la misma manera con los usuarios de cannabis, aunque, por supuesto, se recomienda no consumir ningún tipo de sustancia cuando estamos al volante. Otra parte muy importante tiene que ver con un aspecto al que anteriormente le llamábamos el síndrome amotivacional. Y este es un fenómeno que vemos en chicos, en chicas, que están muy engolosinados con la marihuana y están fumando mota todo el día, desde que amanece y hasta que anochece, independientemente de dónde estén o de su actividad, están consumiendo cannabis. Estas personas, por un efecto acumulativo, pues van a estar un poco sedadas, van a estar poco interesadas por ir a la escuela, quizás por buscar un novio, por hacer ejercicio, ¿no? Son personas que van a tener cierto grado de pasividad, pues frente a su participación cívica, a sus labores en el hogar, por ejemplo, también. Y a esto se le dio por llamársele síndrome amotivacional, con el objetivo de espantar un poco a la gente. Esto lo hemos hecho desafortunadamente a lo largo de la guerra contra las drogas demasiado. Nos la pasamos gritando, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando realmente llega el lobo, pues ya no nos creen, ¿no?, que el lobo está con nosotros. Y en ese sentido, hemos decidido cambiarle el nombre a este síndrome motivacional y le llamamos síndrome de intoxicación crónica, porque una de las características de este síndrome es que cuando este chico, cuando esta chica dejan de fumar, pues toda esta pasividad se vuelve reversible, porque lo que tenía este joven es que estaba marihuano todo el día. Una vez de que deja de fumar, esta persona puede regresar a la escuela, a hacer ejercicio, a ser parte de su familia, de su comunidad, como lo había hecho hacia este momento. Otro muy importante tiene que ver con algunos aspectos hormonales, en especial con hormonas relacionadas con nuestra sexualidad. No exclusivamente, pero las hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres, sabemos que pueden variar cuando alguien consume cannabis. Durante mucho tiempo, por ejemplo, lo que se mencionaba de manera muy característica era que los hombres que fumaban cannabis disminuían su cuenta espermática, tenían menos espermas en el semen, y esto podía condicionar problemas de infertilidad. Entonces, hemos investigado mucho la testosterona, la prolactina, los estrógenos, que son precisamente estas hormonas de los ejes sexuales, y nos hemos percatado que en efecto hay una disminución de estas hormonas. Sin embargo, hay algo muy peculiar. Con el paso del tiempo, independientemente de que el sujeto siga fumando o deje de fumar, estos niveles hormonales vuelven a su normalidad, vuelven a estar en donde estaban antes de que el sujeto se convirtiera en un consumidor crónico o con un patrón de dependencia. Y en ese sentido, pues bueno, el día de hoy sabemos de que el fumar marihuana no es un método anticonceptivo. Tanto hombres como mujeres que fuman cannabis son fértiles, al igual que cualquier otra de sus contrapartes. Otra parte muy importante tiene que ver con que la cannabis es una sustancia que se fuma. Se consume a través de lo que le llamamos pirólisis pulmonar. Significa que lo prendemos y a través de un tubito, que puede ser de plástico, de metal o de papel, ingresamos a nuestros pulmones
el humo de la cannabis, que trae 500 moléculas distintas. De los pulmones pasa a la sangre, se intercambia en los alveolos y de la sangre llega al cerebro, en donde ejerce pues la acción que conocemos de la cannabis. Entonces, cuando alguien está fumando marihuana, aparte de fumar estas 500 moléculas psicoactivas que vienen en los aceites esenciales de la planta, también se está fumando la paja, se está fumando toda la hierba, el zacate, y esto contiene muchísimo dióxido de carbono, monóxido de carbono, partículas suspendidas, alquitranes, y todos estos elementos en el pulmón humano sí causan efectos no muy distintos que los del fumador de nicotina, aunque es muy importante decir que así como la nicotina y los productos del tabaco son claramente cancerígenos, no es el caso de la cannabis, pero que sí vemos en la planta de la marihuana, pues que el campesino quiere cuidar bien la planta, quiere cuidar su parcela. Y entonces le pone DDT, paraquat, gramoxone, matazacate, sulfato de amonio y todos los demás agroquímicos que tiene a la mano. Y muchas veces el usuario pues se fuma todos estos químicos cuando consume la cannabis y estos sí tienen un perfil de daño pues bastante más pronunciados. Tenemos otra situación que se ve cada vez con más frecuencia. Yo lo había visto muy rara vez en el consultorio, pero pues últimamente con el auge de los productos canábicos lo he visto más. Y se llama síndrome hiperemético por cannabis. Son personas que cuando fuman marihuana de manera idiosincrática, quiere decir por su propia biología, empiezan a tener cuadros de vómito muy intensos y que no se quitan fácilmente. En alguna ocasión he tenido que hospitalizar a un paciente pues porque estaba totalmente deshidratado, porque llevaba 24 horas vomitando después de haber consumido cannabis. Y como ustedes lo saben, por ejemplo, los pacientes que sufren de cáncer, cuando les damos quimioterapia, tienen muchos efectos colaterales, muchos son muy desagradables, bajan de peso, se emacían, decimos, baja la inmunidad, y ahí empezamos a utilizar hace 30 años la cannabis. Y nos dimos cuenta que quitaba el vómito de los pacientes y era bastante adecuado ayudar a la gente en quimioterapia por cáncer con algún tipo de producto canábico. De hecho, esa es la primera autorización legal que se da para el cannabis. Entonces, seguramente la misma vía que hace que la cannabis nos provoque detener el vómito, en algunas personas tiene un efecto paradójico y les genera el vómito. Estas personas, por más que traten, no van a poder ser fumadoras de cannabis porque siempre van a estar vomitando cuando tengan contacto con esta planta. Y ya finalmente quiero hablar sobre lo que se le ha llamado la marihuana como una droga de entrada. Efectivamente, hay algunas personas que la primera sustancia ilegal que consumen es la cannabis y ya de ahí empiezan a consumir otras drogas duras. Sin embargo, en la realidad mexicana, las drogas de entrada son la cerveza y el tabaco, y ya después viene la cannabis, y les quiero decir que no tenemos manera de demostrar físicamente que una persona que ha fumado marihuana, su cerebro cambia para que le dé más apetito por consumir otras drogas. Esto no lo podemos demostrar así físicamente, ¿no? No lo podemos demostrar científicamente. Lo que sí sabemos es que un chavo que llega con su distribuidor de drogas y le dice, oye, véndeme marihuana, y el distribuidor le dice, no tengo marihuana, pero tengo cristal, pues entonces estamos exponiendo a este chavo a escalar su consumo de drogas, pero no por haber fumado marihuana, sino por las características propias del mercado negro en donde se comercializan y se venden las drogas. Y como punto final, quisiera decir que no son raros los pacientes que consumen muchas drogas, alcohol, tiner, pastillas, crack, y también fuman marihuana. Y algunos de ellos, cuando son bien guiados por un psiquiatra con un equipo multidisciplinario, logran utilizar la cannabis como un puente para dejar las drogas duras, ocupar la cannabis como una interfase y ya luego, si el paciente así lo desea, interrumpir el consumo de la cannabis también. Y esto lo digo porque en ocasiones la cannabis es una droga de salida. Para concluir, me quiero dirigir específicamente a los chicos, a las chicas. Si tienes menos de 20 años, dedícate a otra cosa en tu vida en este momento. Hay muchas formas de echar relajo,
de divertirse, de echar desmadre con los chavos y las chavas, ¿no? Dejen las cosas que requieren de un cerebro maduro para el momento adecuado, y esta decisión les puede acompañar para toda la vida. Si no fumas, no fumes, no tienes por qué hacerlo, pero si de cualquier modo piensas hacerlo, tienes que dejar que tu psicología y tu biología estén en el lugar adecuado para ello. Muchas gracias por tu atención. En la línea de la vida te escuchamos. ¿Quieres dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas? ¿Necesitas apoyo psicológico en crisis emocionales? Llama a la línea de la vida. ¿Necesitas información sobre salud mental? ¿Padeces de ansiedad o depresión? Llama a la línea de la vida 800-911-2000. Hemos atendido a más de 1 millón de personas. Estamos para ayudarte. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.